Hola, bienvenidos sean a su programa Unidos en el Amor a Cristo. En esta ocasión vamos a estar compartiendo un tema que creemos que es de vital importancia para la iglesia el día de hoy, poniendo nuestra mente en Dios. A veces pasamos depresión, ansiedad, desesperación y nosotros entendemos que la palabra de Dios tiene el consejo exacto para nuestra vida. Así que no se despegue de este programa, en unos momentos estaremos empezando. Bienvenidos de nuevo a este programa. Estamos muy contentos de estar aquí contigo. Nosotros somos los pastores José Luis Bustamante y Marcela Bustamante. Nosotros somos pastores de Centro Cristiano Hasta Gracia y agradecemos a Dios por esta gran oportunidad que nos está dando para poder compartir un tema, mi amor, que creemos es muy importante, sobre todo para la iglesia de Dios en este tiempo. Pues estamos en los días en el que ya el tema de depresión, de ansiedad, de angustia entre el pueblo de Dios ha sido más común de lo que era antes, ¿no? Y yo creo que es un tema que podemos traer a la mesa y platicarlo teniendo las escrituras como nuestra base. Así es, y una de las cosas muy importantes es entendiendo de que lógicamente Dios nos da las herramientas suficientes para poder enfrentar estas dificultades. Estamos conscientes que tendremos aflicciones, mismo Cristo las tuvo, ¿no? Y Él nos dijo que en Él podemos encontrar esa paz que necesitamos para salir adelante. Así que este es nuestro tema, poniendo nuestra mente en Dios. Pero yo creo que es muy importante, antes de poder decir que podemos poner nuestra mente en Dios, será muy importante, mi amor, entender quién es Dios realmente, ¿no? A veces hay un tema que no se habla mucho en las iglesias y creo que deberíamos hablar más de eso, es acerca de los atributos de Dios. De los atributos de Dios, y para poder conocer los atributos de Dios también tenemos que tener por sentado la Escritura, la fidelidad, la inerrancia de las Escrituras. ¿Y por qué no leemos el segundo de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que ya la mayoría conocemos? Y lo voy a leer en una versión diferente. Y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Al tener nuestra base de que toda Escritura es inspirada por Dios, podemos realmente darle el valor a los atributos de Dios. Podemos ver la realidad de Dios. Podemos conocer al Dios que es soberano, ¿verdad?, poderoso, omnipotente y todos estos atributos que podemos describir ahí. Amén, así es. Y uno de los atributos, lógicamente, que queremos mencionar son varios atributos que encontramos en Dios. Y yo creo que si nosotros queremos encontrar esperanza, hermanos, persona que nos ve por la televisión, lejos de poner la mirada en nosotros, lejos de poner la mirada en el mundo, nosotros entendemos que como cristianos tenemos que poner nuestra mirada fija en Jesús. De ahí proviene nuestra esperanza, de ahí proviene nuestro aliento, de ahí proviene nuestra paz, de ahí proviene nuestro gozo, de ahí provienen nuestras más grandes bendiciones que hemos podido experimentar solamente de Jesús. Así que en esta hora vamos a estar haciendo una separación de atributos y los primeros vamos a estar hablando de los atributos de fuerza. Si ustedes pueden estar con nosotros, y el primero que queremos mencionar es que Dios es autosuficiente. Como te digo, no vamos a poner la mirada en nosotros, vamos a poner la mirada en Él, y Dios es autosuficiente. ¿Qué quiere decir que Dios es autosuficiente? Dios es autosuficiente porque no necesita nada fuera de sí mismo. Creo que es una gran diferencia, ¿no? Nosotros no somos autosuficientes, nos hemos convencido de ello, necesitamos de Dios. Pero sabes que hoy día ya nosotros, en la autosuficiencia de Dios, creemos que podemos ayudarle a Dios, que Así no es es suficiente, que no tiene la capacidad para trabajar en mi mente, en mi alma, en mi corazón. Y queremos intervenir en la autosuficiencia de Dios, cuando en realidad Él es suficiente. Así es, Dios es suficiente, hermanos, para nuestras vidas. Dios es suficiente para mantenernos de pie. Él es nuestra roca, Él es nuestra verdad. Otro de los atributos de fuerza que queremos mencionar es que Dios es infinito. Dice la
infinidad de Dios tiene que ver con su libertad de cualquier limitación para ser Dios. Dios es infinito, Dios no tiene límites, no hay nada que pueda detener a Dios. Es Dios realmente infinito, hermanos. Es así como nosotros lo podemos ver, realmente como lo podemos sentir. ¿Será acaso que nosotros queremos humanizar los atributos de Dios? Porque con el primero no es suficiente, con el es infinito, queremos poner un límite que solamente permite a Dios trabajar dentro de una caja, dentro de un espacio que está dentro de nuestras fuerzas, pero la infinidad de Dios, en realidad nuestra mente no tiene la capacidad para poder alcanzar la infinidad de Dios. Amén, así es. Otro de los atributos muy importantes que también podemos ver es que es Dios omnipresente. Y eso es bien importante, hermanos, de entender. Dios es omnipresente. Que Dios sea omnipresente significa que siempre está presente en todas partes con la misma plenitud de quién es. Dios está presente, me encanta. Dios está presente en todas partes con la misma plenitud de quién es. No se limita a un solo espacio, ¿no? Está presente y me encanta porque en la persona, en el ser humano, Dios estuvo presente, está presente y continuará estando presente. Y el salmista David nos dice, ¿no? Porque tú me formaste en el vientre de mi madre, tú viste todo lo que era formado, tú escribiste, ¿no? Estuvo presente, te pensó, me pensó, estuvo presente. No es como si Dios dijera, espérame tantito, voy a ir a hacer algo acá, espérame tantito, me falta acá de este otro lado. No, estuvo totalmente presente, su ser, su divinidad, todo su poder estuvo presente. Amén. Y está presente hoy. Ahí donde tú estás, está presente aquí en este lugar. Él es omnipresente, está en todos lados sin perder ni una sola esencia de lo que es. Él es omnisapiente. Omnisapiente significa que Dios siempre entiende lo que es mejor. Y no sé, a veces nos desesperamos como seres humanos, a veces quisiéramos que Dios tomara diferentes decisiones, pero muchas veces nosotros caemos en esa desconfianza o desfallece nuestra fe, porque al parecer las decisiones que Dios toma en nuestras vidas pareciera ser que no son las que nosotros más amamos. Pero si nosotros confiamos que Él es omnipotente, que Él es todo esto, nosotros tenemos que entender que Él es omnisapiente. Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Gloria a Dios, porque Él actúa para bien de nosotros, Él actúa para bendición de nosotros. Él solamente sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Y a través de las escrituras siempre podemos ver que Él nos deja saber, yo sé que es lo mejor para ti. Tus pensamientos no son mis pensamientos, tus planes no son los míos. Busca primeramente el reino de Dios y justicia y siempre nos está recordando, yo sé lo que es mejor para ti. En esa tan grande sabiduría, cuando Dios nos dice lo que es mejor para nosotros, la confianza que debemos de tener en Él es 100%. Amén. Así es, porque Él sabe lo mejor, hermanos. Él sabe lo mejor, lo que es mejor para nosotros. Otro de los atributos es que Él es omnipotente. Omnipotencia significa que Dios es capaz de hacer cualquier cosa de acuerdo con sus deseos. Como Dios, mira, y yo siempre hago esta pregunta. La palabra de Dios dice que nosotros oramos y Él va a hacer todo lo que nosotros le pidamos que haga. Y les digo, no va a hacer eso. Dios va a hacer lo mejor para ti. Dios puede hacer todo. No hay nada que Dios no pueda hacer. Pero va de acuerdo a sus deseos, a su voluntad, a lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Realmente Dios es omnipotente. Puede hacer cosas grandes y maravillosas que son imposibles para ti y para mí. Y dentro de esa omnipotencia es que su voluntad es perfecta. Amén. O sea, lo que Él nos responda, lo que Él nos dé, el camino que Él nos ponga, lo que Él trace para nosotros, su voluntad es perfecta. Nos dice la Escritura que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y dentro de esa omnipotencia, ¿no? Tan perfectos son sus pensamientos que no hay error en lo que Él ha trazado para nosotros. Amén, amén. Es verdad. Tenemos que confiar en esa verdad. Tenemos que confiar que estamos en sus manos.
Tenemos que confiar que estamos en las manos del Todopoderoso, del Creador, del que todo lo puede hacer. Cuando nosotros empezamos a mirar estos atributos de una manera borrosa, de una manera lejana, es cuando empezamos a caer en desesperación. ¿En dónde está tu vida, hermano? ¿En dónde está tu vida, persona que nos ve? ¿Acaso está en las manos de Dios? ¿Quién te podrá arrebatar de las manos de Dios? ¿Quién podrá hacer meter temor a tu Dios si tu Dios es el que todo lo puede? Es el grande, el majestuoso, el poderoso, el que no hay nada imposible para Él. Vamos a estar hablando ahora de atributos de Dios de cuidado, porque Dios tiene también atributos de cuidado para con nosotros. Y la primera que vamos a mencionar es que es su santidad. Dios es santo. Eso es maravilloso. Dios es santo. La santidad de Dios es su entrega a sí mismo como Dios por encima de cualquier otra realidad. Una de las cosas que a mí me gusta mencionar mucho y decir a las personas, nosotros fuimos justificados por medio de la sangre de Cristo delante del Padre. La naturaleza de Jesús no cambió. Él es santo. La naturaleza del Padre no cambia. Él es santo. Nosotros necesitamos acercarnos más a Él. Por eso a veces que nos sentimos caídos, nos sentimos inmerecedores, tenemos que entender que Dios es santo y nos llama constantemente, dice su palabra, a ser santo porque Él es santo. En este proceso de santificación, es necesario que busquemos la santidad porque es santo. No podemos estar en la condición que estamos por gusto propio y querer acercarnos a Dios. No hay manera de. La Escritura nos llama a una santificación diaria, a buscar la santidad porque Él es santo. No hay nada impuro que se pueda parar frente de Él. Ahora, gracias a Dios por esa santificación, porque por la sangre, porque Él nos roció con su sangre, podemos acercarnos al Dios santo. Amén. Otra de las cosas muy importantes, hermanos, entender es que Dios es fiel. Amén. Y este concepto que te voy a leer me gusta mucho. Dice, la fidelidad de Dios significa que lo que Dios sabe y lo que Dios dice es verdad. Amén. Quiere decir que lo que Dios dice, lo hace. Así es. Dice que lo que Dios ha prometido a tu vida lo va a hacer porque Él es un Dios fiel. Él va a estar ahí. Él no es un Dios infiel. Nosotros hemos sido infieles. Nosotros hemos ido atrás de otros baales. Nosotros hemos ido atrás de una manera diferente. Dios no. Dios siempre ha sido fiel. Y eso, hermano, debe de traernos gozo, paz y confianza porque tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios que cumple lo que promete para nuestras vidas. Nosotros somos humanos infieles. Somos humanos que no cumplimos. Pero cuando Dios nos habla y nos dice, esto voy a hacer contigo, este es el plan que tengo para ti, esto es lo que tengo trazado a su debido tiempo, porque también el tiempo de Dios es perfecto, lo va a hacer. Él no va a mentir, Él no es como nosotros para mentir. Él no va a prometernos, darnos falsas esperanzas como nosotros hacemos falsas esperanzas. Hacemos falsas esperanzas para con Dios y fallamos. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad somos infieles y no cumplimos. Así es. Pero Dios sí es fiel, hermano. Amén. Si tú estás pasando un momento de desesperación, tienes que entender que Dios es fiel. Dios es bondadoso, mi amor. Dios es bondadoso. Y eso también es importante. Otro, Dios es amor. Amén. Podemos experimentar el amor de Dios y eso es algo bien, bien especial. Hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, vamos a obtener esperanza, paz, gozo, confianza. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada, nuestra mente en Dios, cosas van a cambiar internamente nosotros. No ponemos nuestra mirada en el hombre, no ponemos nuestra mirada a todos los acontecimientos que vienen en el mundo. Imaginemos esto, hermanos, amigos, el mundo está yendo totalmente en contra de la voluntad de Dios, pero usted y yo no ponemos nuestra mirada en esas cosas. Nosotros, usted y yo ponemos nuestra mirada en el Padre. Usted y yo ponemos nuestra mirada en las promesas que ha hecho en nuestra vida. De ahí viene nuestra ayuda, de ahí viene nuestra paz, de ahí viene nuestro gozo, que el gozo no se va con las circunstancias, dependiendo de las circunstancias. No, este gozo se queda firme en nuestro corazón y es algo maravilloso. Entonces, para poder entender cómo es que podemos poner nuestra mente en Dios, nuestra base es
creer a los atributos de Dios, Amén. creer quién es Él, el poder que tiene, su sabiduría, su omnipotencia, todos estos atributos, porque de pronto cuando creemos a los atributos de Dios, que nos muestra su escritura, Dios empieza a hacerse grande. La otra vez platicaba, ¿no? Decía, Dios empieza a hacerse tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que terminamos siendo tan pequeños. Cuando nos encontramos en esa pequeñez ante un Dios grande, dices, ¿a qué le puedo temer? ¿Qué puede quitar mi mente de Dios? ¿Qué miedos puedo tener? ¿Qué ansiedades? ¿Qué depresión? ¿Por qué vendría esto si Dios es tan grande que puede cubrirme totalmente? O sea, no nada más una parte de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente, me cubre completamente, pero es porque creemos a los atributos, a la grandeza de Dios. Amén. Ahorita leías, mi amor, a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y nos decía la palabra que la palabra de Dios fue inspiración de Dios. Cuando hemos escuchado varias veces, ¿verdad? Cuando la palabra inspiración quiere decir aliento de vida, así como Dios sopló aliento de vida sobre nosotros para que tuviésemos vida, ese mismo aliento fue soplado en esta palabra, fue inspirado por Dios. Es cierto, hombres lo escribieron, pero la inspiración viene directamente del Espíritu Santo. Así que una de las cosas que hemos experimentado, hemos visto mucho en la iglesia, dentro de la iglesia, y no digamos nombres, hablemos de la iglesia en general, es que el cristiano no tiene por costumbre leer su palabra. Hay que decirlo como es. El cristiano rara vez tiene como hábito diario leer su palabra. Entonces, este lugar aquí en la Biblia, el aliento de vida, es donde usted y yo obtenemos esperanza. Pero ¿qué pasa si no leemos la palabra de Dios? Vamos a empezar a leer otras cosas y vamos a caer en desesperanza, ¿no? Esto es una de las situaciones más tristes que la iglesia puede llegar a experimentar, porque si no estamos leyendo la palabra, nos estamos alimentando de psicología, nos estamos alimentando de filosofía, nos estamos alimentando de tantas cosas, pero ¿cuándo venimos a leer la mente de Dios? ¿Cuándo venimos a recibir desaliento de vida? Y uno de los atributos que la Biblia tiene, mi amor, es que este libro nos enseña lo que es verdad. Así es, la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Eso es lo primero. Amén. Entonces la Biblia primero quiero decir que la Biblia es infalible. Así es. O sea, no tiene error, no tiene falla. Hay personas que le quieren buscar la falla. Y yo le voy a invitar a que usted haga una práctica. Aquellas personas que le dicen que la Biblia tiene errores, dígale, a ver, ¿me puedes enseñar por favor el error? Por lo general esas personas lo vieron en un video, alguien más se lo dijo. Porque cuando tú tienes la capacidad o el entendimiento o la intención de acercarte a esta palabra, vas a darte cuenta que realmente fue inspirada por parte de Dios. Entonces, esta palabra es infalible. Hay un comentario que alguien hizo y la verdad no traigo el nombre aquí, pero me gustó mucho porque dice: este libro te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de este libro. Y es que en verdad, cuando no usamos nosotros la palabra, cuando no la escudriñamos, nos estamos perdiendo de la oportunidad de tener una relación personal con Dios. Cuando conocemos a Dios por medio de recursos externos, de personas externas, conocemos al Dios de estos varones y mujeres de Dios que sí Dios les habla. Que estos hombres y mujeres que escriben libros extraordinarios, teológicos, que sí Dios los habla, pero ¿qué de mí? Me pierdo la oportunidad de yo tener esta relación personal con Dios. Entonces, si yo no me meto en la escritura, me voy a ir a pecado y el pecado me va a detener de leer la palabra, o la palabra me detiene de pecar. Amén, así es. Entonces, si no estamos leyendo la palabra, estamos leyendo algo más, pues no esperemos estar recibiendo la paz, el gozo y el entender la voluntad de Dios, porque pues lógicamente nos estamos alimentando de algo más. Y es lo que vive la iglesia actual. Vemos tanta depresión, tanta ansiedad, tantos tipos de cosas y diferentes condiciones mentales, ¿no? Que enfermedades mentales salen todos los días. Entonces vemos que la Biblia está ahí para nosotros, pero si no la leemos, si no la escudriñamos, no nos estamos fortaleciendo en la fe, no estamos obteniendo ese aliento de vida y poniéndolo en nosotros para que esto pueda florecer y generar vida. La Biblia es inerrante. La inerrancia significa que lo que Dios ha hecho es sin error. Es creer en la total veracidad y
fiabilidad de la palabra de Dios. O sea, la pregunta es, ¿usted cree o yo creo realmente que la Biblia funciona o es verdadera o tiene vida? Yo creo que ese es el punto clave, el que podamos entender que toda la Escritura, todas estas palabras, estas promesas, estos pasajes bíblicos, todo esto fue inspirado del corazón de Dios, fue soplado a personas tan diferentes, inspirándolas a escribir la mente de Dios en estas palabras. Si nosotros no le damos este valor, si valorizamos más libros de filosofías humanas, si valorizamos libros, incluso como decía ahorita, ¿no? de hermanos que han escrito libros increíbles en teología, en inspiración, en discipulados, nómbrelo usted, pero si nosotros pusiésemos el mismo interés en escuchar a personas externas, libros externos, a ponerlo a decir, es que esto es Dios, Dios me está hablando, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y dentro de esa inerrancia es creer que toda la Escritura, Amén. no nada más un libro, no nada más una carta, no nada más, es toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñarnos la verdad. Y continuó con el segundo punto de esto y dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso es esencial, mi amor. Amén. O sea, cuando entramos en un estado de depresión, de ansiedad, de angustia, si abrimos la Escritura nos va a enseñar qué está mal en mi vida. Sí, ahorita que estabas mencionando eso, la verdad me dio un poco de risa porque precisamente leía en un libro y hablaba sobre la palabra de Dios y la importancia de todo eso. Entonces decía el escritor, imaginemos que nuestro cuerpo de abajo es el Antiguo Testamento y la parte de arriba es el Nuevo Testamento, dice. Si nosotros pudiéramos decir qué área estamos nosotros desarrollando, nos vamos a dar cuenta que vamos a ver mucha gente panzona, decía. Porque hemos desarrollado tanto, ¿verdad? Nos es tan fácil ir a los evangelios y está bien porque ahí encontramos a Jesús, encontramos su obra maravillosa de salvación. Pero de las piernas estamos todos desnutridos porque no hay nadie que entienda que en el Antiguo Testamento el Dios era el mismo del Nuevo Testamento, ¿no? Vemos a Jesús en el Antiguo Testamento, vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, vemos al Padre en el Antiguo Testamento. Y decía él, veríamos puras personas bien flaquitas de sus piernas y bien panzones porque únicamente queremos estudiar una parte de la palabra de Dios. La Biblia es completa. La Biblia no necesita que se le añade ni se le quite nada. Tanto es así que la Biblia termina con una advertencia de no añadirle ni quitarle nada a su palabra. Sí, o sea, se nos hace tan sencillo. ¿Y cómo es que podemos añadirle o quitarle? El darle una mala aplicación, ¿verdad? El usar la Escritura para beneficio de mi condición de vida. Amén, Eso es añadirle o es quitarle. El no darle el origen al texto original, lo que quiere decir y cómo aplicarlo a nuestra vida. Nos es muy fácil acomodarlo para que caiga bien a mi vida, a mi condición, porque no estoy dispuesto a cambiar. Así es, y lo que estás mencionando tiene que ver con el siguiente atributo, que tiene que ver con que la Biblia es autoritaria. Dice, la palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas. Cuando nosotros violamos las instrucciones de Dios dada a nosotros a través de la Biblia, estamos violando sus leyes y sus mandamientos. O sea, el hecho de que la leo, pero nomás pongo en práctica lo que yo quiero poner en práctica, no le estoy dando a la palabra de Dios la autoridad que tiene sobre mi vida. Recurrentemente escuchamos comentarios como es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí se me hace como que es así. Entonces la palabra es tan clara, bueno, entendemos que hay ciertas áreas que se necesita un poquito más de herramientas para poder dar esa interpretación, pero por lo regular la palabra de Dios es muy clara. No adulterarás, no robarás, no matarás, no andes en chismes, no abuses del hermano, tantas cosas que son tan claras. No necesitamos muchas herramientas para eso, necesitamos ser honestos delante de Dios. Y la Biblia es autoritaria, pero si no estamos dándole el valor a la palabra de Dios, entonces no estamos permitiendo que tenga el efecto que quiere tener sobre nuestras vidas. Así es de que en la Escritura encontramos todo lo necesario, todo lo útil para poder llevar una vida diferente. Nos dice si no me equivoco, vamos a 2 de Pedro, amor. Amén. Capítulo 1, versículo 3, y esto encierra todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Él dice,
Segunda de Pedro, capítulo 3, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mediante su divino poder, Dios, no dice que el mundo, no dice que cosas externas, no dice que los grandes predicadores, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Es todo acertado, ¿no? Lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos a llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Amén. Es verdad, una de las prácticas que nosotros tenemos cuando damos consejería matrimonial, decimos a los matrimonios, ¿qué quieren ustedes? No, pues queremos estar bien. Bueno, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. La cosa es que ustedes tienen que poner por obra lo que Dios está diciendo, ¿no? Entonces, quiero leer un comentario que traigo aquí escrito. Dice, la Biblia es nuestro estándar supremo de lo que debemos creer y cómo debemos comportarnos porque proviene de Dios, que no puede mentir. Este es nuestro estándar. Nosotros deberíamos de creer en estas cosas. Y el último punto que tenemos es que la Biblia es suficiente. La Biblia contiene todo lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios y vivir una vida que le agrade. La Biblia es suficiente, hermanos. Nosotros tenemos que entender y creer eso y vivirlo diariamente. En realidad nosotros no podemos hacer cambios en nuestra vida por nosotros mismos. Somos incapaces de hacer cambios por nosotros mismos. Es como el vicioso, ¿no? Que dice, yo voy a dejar de hacerlo, no necesito nada, yo lo puedo hacer, sin saber que el vicio lo tiene dominado. Pero nosotros en nuestra vida, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo empiece a tratar dentro de nosotros, si decimos, no puedo, en realidad yo no puedo cambiar, pero la Escritura tiene todas las herramientas, tiene la manera de enseñarme a Dios, de mostrarme a Jesús, de enseñarme quién es el Espíritu Santo, entonces va a empezar a haber un cambio en mi vida, porque lo creo, porque está aquí escrito. Amén. Y la Biblia es efectiva. Amén. La palabra de Dios siempre hace exactamente lo que dice que va a hacer. No son tan solo palabras. La palabra de Dios tiene el poder a través del Espíritu Santo y podemos tener la certeza de que hará lo que dice que hará. Nosotros muchas veces estamos pasando por momentos de circunstancias difíciles. Como mencionamos ahorita, estamos en la era de la salud mental. Ahora todo tiene que ver con la salud mental. Las personas van al doctor y yo no sé si les van a atender su problema. Lo que sí sé es que lo primero que les van a ofrecer son antidepresivos. Lo primero que les van a ofrecer son medicamentos para poder dormir. Yo te quiero decir en esta hora, en el último minuto que nos queda, es que en Dios realmente podemos encontrar llenar ese vacío, podemos realmente solucionar esas situaciones en las que venimos viviendo. El próximo programa vamos a estar hablando acerca de cómo podemos y debemos aplicar los atributos de Dios en nuestra vida. Si tenemos una figura exacta y correcta de Dios, hermanos, y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos muy agradecidos por estar en este programa. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. El mismo día, y nosotros te mandamos bendición. Otra vez, nosotros somos los pastores José Bustamante y Marcela Bustamante, y somos pastores de Centro Cristiano Basta Gracia. Los esperamos el próximo lunes aquí en su programa para que puedan y podamos juntos aprender más y más de nuestro Señor. Dios les bendiga. Amén. Les amamos.